Me da mucho gusto saludarlos, soy Fray Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos, y en esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y la oración. San Agustín es el hombre que oraba toda su vida y que tenía una profunda oración en ese trato con Dios. Si nosotros recordamos algunas de las páginas de las confesiones, el mismo San Agustín nos recuerda que después de su bautismo, junto con su madre Santa Mónica, tiene la experiencia insondable de el éxtasis de hostia. Juntos van subiendo a través de todas las criaturas materiales para llegar hasta Dios, en ese éxtasis de la contemplación propia de las verdades de Dios. Y esta experiencia extraordinaria que tiene San Agustín junto con su madre Santa Mónica en el año 387, no será la única experiencia extraordinaria de San Agustín. Él, a lo largo de su vida, como podemos ver en sus diferentes escritos, tuvo una serie de experiencias sumamente extraordinarias de parte de Dios. Cuando nosotros leemos las obras de San Agustín sobre la Trinidad, sobre los sacramentos, sobre la Iglesia, podemos darnos cuenta cómo Dios fue tocando su alma en esas diferentes experiencias sumamente extraordinarias. De todas formas, San Agustín nos invitaría a nosotros como creyentes a acercarnos a Dios y a vivir la práctica de la oración, no buscando en ella esencialmente experiencias extraordinarias, sino como un medio para alimentarnos de Dios y acercarnos más a Dios. Nos dirá San Agustín que orar es tan necesario como respirar. Todo creyente tiene el oxígeno de la oración para poderse acercar a Dios, señalando San Agustín que la oración es un don que viene de Dios. El ser humano no es que haga oración, recibe el don de la oración de parte de Dios, no como un esfuerzo personal, sino como ese regalo que viene de Dios por medio de la fuerza del Espíritu Santo. De aquí que San Agustín nos invitara a orar todos los días, pero a recordar, con palabras de San Agustín, que somos mendigos de Dios, es decir, que necesitamos pedir a Dios el don de la oración. Aquí San Agustín se contrapone a los filósofos de su época que creían que la meditación y la oración era fruto del esfuerzo del hombre. San Agustín nos dirá que la oración es fruto de la gracia de Dios que florece en el corazón del hombre y le invitan a elevarse hacia Dios. También San Agustín es consciente que todos los días tenemos que hacer diferentes actividades y que no podemos quedarnos orando todo el día. Por eso San Agustín se pregunta cómo se puede responder a la petición que hace San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, donde dice San Pablo, orad sin cesar. Y se preguntará San Agustín, ¿cómo podemos hacer oración sin terminar de hacer oración, sin cesar a lo largo de todo el día? Y San Agustín da una respuesta sumamente rica. Y nos dirá San Agustín, para poder orar sin cesar necesitamos mantener vivo el deseo de Dios. Si deseamos a Dios, el reino de Dios, la vida eterna, la felicidad con Dios, estamos haciendo oración. Por eso dirá San Agustín, si no quieres cortar tu oración, no interrumpas tu deseo. Sabía San Agustín que los seres humanos somos aquello que deseamos. Hoy la publicidad funciona precisamente con este mecanismo. Nos hacen desear muchas cosas que no tenemos para llegar a poseerlas. Dirá San Agustín, el deseo también tiene que movernos para acercarnos a Dios. Queremos llegar a poseer a Dios. Yo puedo hacer oración deseando a Dios y deseando el reino de Dios continuamente. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, nuestra mente se puede elevar hacia Dios con ese pensamiento enamorado y estaremos haciendo oración. Porque nos repetirá San Agustín, la oración es precisamente el deseo santo. Es más, el mismo San Agustín nos invitaría a poder elevar nuestra mente a Dios con frases breves. Él dentro de la carta 130, que es un tratado dedicado a la oración, nos recuerda esto, que los monjes de Egipto con frases muy breves, como jaculatorias, elevan su corazón hacia Dios para renovar su deseo de Dios. También nosotros a lo largo de todo el día, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, podemos elevar nuestra mente hacia Dios con estas frases breves y enamoradas que presentan nuestro deseo ante Dios. Ciertamente San Agustín es consciente que necesitamos momentos específicos para hacer oración. Aunque estemos deseando a Dios todo el día, dirá San Agustín, necesitamos dedicar momentos más o menos largos para hacer solamente oración y evitar que este deseo de Dios se nos pueda enfriar. Finalmente, San Agustín nos recordaría también que la oración, como esta práctica que hacemos para elevar nuestro corazón hacia Dios, está basada también en las palabras propias de la Iglesia. Tenemos muchas oraciones vocales con las cuales avivamos este deseo para podernos acercar hacia Dios. Por eso la oración es un don, es una gracia de parte de Dios, es un ejercicio de amor para San Agustín, donde nos encendemos en ese fuego del amor de Dios y dejamos que el fuego del amor de Dios llegue a nuestros corazones. Cada vez que hacemos oración, nos dirá San Agustín, la ciudad de Dios se va construyendo en nuestro corazón y Dios coloca
una piedra más en nuestro corazón para edificar su reino dentro de cada uno de nosotros. Yo les invitaría realmente a orar, a recordar la virtud de la oración, la importancia que tiene la oración dentro de nuestras vidas para llenarnos del amor de Dios y ser capaces de poder ver las cosas de nuestra vida como Dios las ve. Cuando hacemos oración, recibimos esa mirada de Dios para percibir los acontecimientos de nuestra vida como Dios los ve. Ojalá que nosotros nos pongamos en esta sintonía de la oración como San Agustín y con San Agustín, con estas pautas sencillas, un ejercicio de amor, de diálogo enamorado, donde abrimos nuestro corazón delante de Dios y deseando el reino de Dios, hacemos oración. Yo soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos. Les espero en nuestra próxima cápsula con San Agustín. Me da mucho gusto saludarles. Soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y quiero hablarles hoy sobre San Agustín y la Navidad. En el tiempo de San Agustín, la Navidad se celebraba igual que nosotros el día 24 al 25 de diciembre. San Agustín es consciente que la Navidad no era la fecha histórica del nacimiento de Jesús, sino una fecha en la cual se había asumido una fiesta pagana para cambiarle el sentido. Esta fiesta pagana del sol invicto se transforma en la fiesta del sol invicto de Jesucristo, que es el sol que nace de lo alto para salvar a todos los hombres. Él en sus sermones de Navidad sobre todo señala tres cosas. En primer lugar, como el ser humano tiene sus pecados y por sí mismo no se puede redimir y necesita la ayuda de Dios que baje y que descienda del cielo hacia él para elevarlo hacia Dios. Por lo tanto, la Navidad en primer lugar para San Agustín es el descendimiento de Dios, de Jesucristo, que abraza la naturaleza humana, que se hace uno de nosotros para llevarnos a Dios. En segundo lugar, San Agustín señala que la Navidad es la fiesta de la humildad. Nos invitaría a San Agustín a reconocer por una parte que somos seres humanos frágiles, limitados, que necesitamos la gracia de Dios y la fuerza de Dios, y por otra parte reconocer que Dios se abajó y se humilló a sí mismo. Nos ofrece una imagen preciosa San Agustín de lo que es la Navidad. Él dice que Cristo es como una lámpara que asume el barro del hombre sin perder el fuego de Dios. Une por lo tanto Jesucristo en su propia persona estos dos elementos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Finalmente, la Navidad para San Agustín es una fiesta sumamente mariana. Él contempla a la Santísima Virgen María como aquella que da a luz al Salvador, poniendo su libertad y su vida en las manos de Dios. Por eso también para San Agustín la Navidad es un tiempo de mirar a la Santísima Virgen María y de imitar de ella sobre todo a la disponibilidad en ese plan de Dios. De hecho, San Agustín se convertirá en uno de los primeros escritores de la antigüedad cristiana que defienden el dogma de la virginidad de María, María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, elegida por Dios para ser esta madre de Jesucristo y dar a luz precisamente al Salvador. El tiempo, por lo tanto, de Navidad para San Agustín es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría y es un tiempo sobre todo de vivir la paz que Dios nos trae en Jesucristo. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos. En esta ocasión quiero hablarles sobre la Cuaresma y cómo la vivía San Agustín. Todos sabemos que el año 386, San Agustín, una vez que decide dejar su vida de pecado, de alejamiento de Dios, se retira a Casiciaco con sus amigos para prepararse al bautismo. Pasado ese año 386, el año 387, San Agustín da su nombre en la iglesia de Milán para vivir su primera cuaresma, una cuaresma como catecúmeno y disponerse a recibir el bautismo en la Pascua de aquel año 387. Vive por lo tanto San Agustín una primera cuaresma, siendo él protagonista de esta cuaresma y recibiendo el bautismo al final de esa cuaresma del año 387, la noche del 24 al 25 de abril de ese mismo año 387. Cuando él sea obispo, consciente de la importancia que tiene la cuaresma, invitará a sus fieles a ese encuentro con Jesucristo, señalando sobre todo que la cuaresma es un tiempo de conversión, dándose cuenta San Agustín que todos necesitamos dejar el hombre viejo para revestirnos de este hombre nuevo que es Jesucristo.
Y la Cuaresma en tiempo de San Agustín era un tiempo destinado particularmente y especialmente a aquellos que se preparaban para el bautismo. Todos estos catecúmenos, todas estas personas que deseaban abandonar su vida de pecado y unirse a la Iglesia Católica, vivían esos 40 días de preparación para la Pascua y para recibir el bautismo. Ciertamente la Cuaresma en tiempo de San Agustín tenía rasgos mucho más duros, rasgos distintos a los que tiene para hoy nosotros la Cuaresma. Hoy la Cuaresma nosotros la vivimos todos los creyentes, pero en tiempo de San Agustín era un tiempo particular dedicado a aquellos que se disponían para recibir el bautismo. Un tiempo marcado sobre todo por tres elementos. En primer lugar, por la penitencia, las penitencias y los ayunos que ayudaban a aquellos que se preparaban para el bautismo a purificarse. En segundo lugar, el elemento de la purificación, el elemento donde ellos tenían que realizar diferentes prácticas marcadas, entre otras cosas, por una palabra que para nosotros hoy suena sumamente fuerte y rara, como son los exorcismos. ¿En qué consistían estos exorcismos en tiempos de San Agustín? Eran oraciones que el sacerdote o el obispo hacía sobre los catecúmenos para pedir a Dios que realmente los corazones de estas personas quedaran libres de cualquier otra cosa que no fuera Dios y que pudieran recibir la presencia de Dios. Y el último elemento importante durante la Cuaresma en tiempo de San Agustín era la formación intelectual. Ellos tenían que aprender diferentes oraciones y particularmente el Padre Nuestro y el Credo. El Credo de la Iglesia Católica que cada una de las personas que se tenía que bautizar tenía después que repetir de memoria para manifestar su adhesión plena a la Iglesia Católica. Todos ellos, terminado el período de la Cuaresma, con esas penitencias, purificaciones, esta formación intelectual, recibían el bautismo que era distinto a como nosotros lo recibimos hoy. Nosotros hoy el bautismo generalmente lo administramos derramando el agua en la cabeza de las personas. Ellos, como le tocó a San Agustín, tenían que sumergirse en una alberca donde se simbolizaba la muerte al pecado, la muerte al mundo, para renacer en Dios. Eran sumergidos 3 veces en esas albercas para significar que eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Cuaresma era un tiempo fundamentalmente de purificación, un tiempo que preparaba para el bautismo, y a nosotros hoy San Agustín nos recordaría la importancia que tiene nuestro bautismo. Cada uno de nosotros, al recibir el bautismo, igual que sucedió con él, nos hemos revestido de Cristo y tenemos una invitación para vivir en santidad. Soy Enrique Yarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Ayarte de los Agustinos Recoletos y en esta ocasión les quiero hablar del monacato de San Agustín. A San Agustín lo conocemos generalmente como un escritor de obras teológicas, filosóficas, lo conocemos como uno de los grandes padres de la Iglesia, pero posiblemente desconocemos que San Agustín es un fundador de vida monástica. De hecho, podemos considerar que San Agustín, juntamente con recibir el bautismo y convertirse a la vida cristiana plenamente, San Agustín se convierte también a la vida monástica. Una vez que recibe el bautismo, San Agustín fundará ese primer monasterio en lo que fue su casa natal, en esta ciudad de Tagaste, donde él reúne un grupo de compañeros y amigos para llevar una vida monástica. San Agustín tenía el sueño de dedicar toda su vida a vivir dentro de un monasterio, en esa vida de contemplación, de oración, de lectura de la palabra de Dios, de estudio de las Sagradas Escrituras, de vida comunitaria y de trabajo manual. Pero sabemos cómo 3 años después de que San Agustín comience esta vida monástica, será llamado a un servicio dentro de la Iglesia. El año 391, San Agustín, en un viaje que hace a la ciudad de Hipona, es elegido para ser presbítero de la ciudad de Hipona y 4 años después, el año 395, será elegido obispo de esta misma ciudad de Hipona. A pesar de esta carga episcopal y sacerdotal agustiniana, él nunca olvidará que su vocación inicial y su vocación básica fue la vocación monástica, y se convertirá San Agustín en el gran fundador de monasterios y de casas religiosas en todo el norte de África. De hecho, del mismo monasterio agustiniano saldrán otros obispos, otros monjes que fueron discípulos de San Agustín, que en sus propias diócesis, en el mismo norte de África, instituirán diferentes monasterios. Por eso San Agustín realmente podemos considerarlo como uno de los padres del monacato occidental, concretamente del monacato del norte de África. Es verdad, como lo señalan muchos autores en la actualidad,
que después de la invasión vándala, a partir del año 429, la vida monástica agustiniana prácticamente desaparece, aunque pueda pervivir en otros lugares de la geografía del Imperio Romano, pero prácticamente desaparece, quedando no solamente las huellas de los escritos monásticos agustinianos, tanto sus obras propiamente monásticas, como sobre todo la regla de San Agustín. Esto no quita para que no dejemos de considerar a San Agustín como un fundador de una vida monástica en este sentido agustiniano de vivir en comunidad, de tener una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios. Para San Agustín, lo esencial de la vida monástica serían dos cosas. En primer lugar, recordar que los que están viviendo en una casa religiosa deben tener una sola alma y un solo corazón dirigido hacia Dios, unidos por el amor de Dios, y que cada monasterio no forma una entidad distinta a la entidad de toda la Iglesia, sino que cada monasterio se encuentra inserto dentro de la Iglesia y al servicio también de la Iglesia. La dimensión eclesial y la dimensión de servicio y apostolado del monacato agustiniano es una línea esencial para él. Por eso, pues, San Agustín podemos considerarlo como uno de los fundadores de la vida monástica y religiosa dentro del mundo occidental. Soy Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Soy Enrique Guillarte de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles. Y quisiera que hoy habláramos de uno de los escritos monásticos agustinianos más importantes, que es la regla de San Agustín. A San Agustín se le considera como uno de los fundadores de la vida monástica occidental, la vida en comunidad, y San Agustín dejó una huella imborrable dentro de la vida monástica de todos los tiempos con su propia regla. San Agustín escribe para sus monjes, una vez que él es nombrado obispo y sacerdote de la ciudad de Hipona, escribe esa famosa regla suya, es decir, escribe la forma como tienen que vivir los monjes y todos aquellos que quieran vivir en comunidad y buscar a Dios en comunidad. Recordemos que la esencia de la vida monástica agustiniana, tal y como queda reflejado en la regla, es seguir a Cristo como un grupo de hermanos, teniendo una sola alma y un solo corazón, y como añadirá San Agustín, dirigido hacia Dios. Este texto de los Hechos de los Apóstoles 4:32, donde se presenta cómo vivía la primitiva comunidad de Jerusalén, será para San Agustín el ideal de toda comunidad religiosa, donde todo se tenga en común, donde se ore en común, donde se compartan las cosas de todos los días, pero sobre todo, donde existe entre los hermanos y las hermanas un solo corazón, una sola alma orientada hacia Dios. San Agustín invita a todos aquellos que quieren vivir en comunidad a que tengan una misma forma de pensar. Por eso se refiere el alma. El alma agustiniana hace referencia precisamente al pensamiento, a las ideas que deben tener aquellos que viven en comunidad. Y un solo corazón, un solo afecto y un solo amor que les debe orientar hacia Dios. Por eso para San Agustín todos los demás elementos en la comunidad coadyuvan para que los propios hermanos puedan vivir unidos en esa búsqueda de Dios. La pobreza, la castidad, la obediencia, son herramientas que San Agustín presenta dentro de su regla para poder alcanzar esta meta, que es la meta de estar unidos en el amor de Dios, en el servicio de la Iglesia. Ciertamente esta regla agustiniana es una regla muy humana, donde San Agustín conoce y marca excepciones a la norma que va marcando la vida de la comunidad en nombre de la caridad. A diferencia de otras normas y de otras reglas monásticas, donde se establecen principios igualitarios para todos, San Agustín, desde la caridad y desde una gran humanidad que él tiene, se da cuenta de que no somos todos iguales dentro de la comunidad, que puede haber personas de una mayor edad o de una menor fortaleza en la comunidad y que no se puede aplicar una misma norma para todos aquellos que viven en comunidad y que en nombre de la caridad se pueden hacer excepciones. San Agustín, por lo tanto, nos invitará a los que vivimos en comunidad a seguir este ideal, tener una sola alma y un solo corazón, pero sin olvidar que lo que debe marcar la vida de una comunidad es siempre el amor y la caridad hacia Dios, no la competencia, no la búsqueda del poder, no la búsqueda de los primeros sitios, sino ante todo el servicio y el amor. Finalmente, San Agustín, dentro de su regla, da una gran importancia a la oración. Es consciente San Agustín que la oración es lo que impulsa a cada religioso a renovar esa vida que tiene con Dios y ese compromiso con Dios y con sus hermanos, siendo consciente que en las comunidades pueden darse roces, puede haber problemas, de aquí la importancia del perdón, la reconciliación,
todo ello marcado como una parte y un fruto de la caridad que debe reinar entre los hermanos que viven en la comunidad. Soy Enrique Guigart de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Soy Enrique Guigart de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre una de las obras más importantes de San Agustín, que se llama Sobre la Santísima Trinidad. Para nosotros es muy conocido y muy popular ver esos cuadros y representaciones donde presentan a San Agustín conversando con un niño junto a la playa. Y vemos cómo San Agustín le pregunta al niño que qué está haciendo y cómo el niño en ese cuadro le señala a San Agustín por una parte una concha que tiene en la mano con la que ha hecho un agujerito en la playa y por otra parte le señala el niño a San Agustín el gran mar. Y conocemos por la tradición cómo el niño le cuenta a San Agustín que el juego que él está haciendo es querer meter la amplitud y todo el océano dentro de ese pequeño agujerito. Y San Agustín como ríe ante este juego y esta pretensión que tiene este niño, y le dice a San Agustín que es imposible meter la amplitud del océano, de todo el mar, en ese pequeño agujero. Y sabemos la respuesta enigmática que le da el niño a San Agustín, respondiéndole y diciéndole, es más fácil que yo meta toda la amplitud del mar en ese pequeño agujero, que tú puedas meter el misterio de Dios y de la Santísima Trinidad dentro de tu mente, dentro de tu cabeza. Realmente es un misterio enorme, el de la Santísima Trinidad, pero que apasionó a San Agustín. San Agustín sabía que el Dios en el que creemos los cristianos no es un solitario, no es un Dios que viva aislado, es un Dios que es comunidad, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en una sola naturaleza. Por eso San Agustín se pondrá a investigar, a estudiar y a escribir esta obra, que él mismo era consciente de lo difícil que iba a ser. Pero tenía el deseo San Agustín de profundizar dentro de ese misterio para invitarnos a nosotros a contemplar también la riqueza de ese misterio cristiano del Dios en el que nosotros creemos. Sabemos que San Agustín se alimentó de diferentes obras para poder escribir su obra sobre la Santísima Trinidad. Es verdad que dentro de esta obra, como era la costumbre en el tiempo de San Agustín, en el siglo IV, en el siglo V, era costumbre de los autores no decirnos cuáles eran sus fuentes bibliográficas, citar algunas palabras de otros autores, pero nunca dando la referencia concreta. Sin embargo, San Agustín, dentro del De Trinitate, hará una excepción y nos nombrará por lo menos una de sus fuentes donde él bebe e investiga para poder estudiar la Santísima Trinidad. Y nos da el nombre de San Hilario de Poitiers, este escritor francés anterior a San Agustín, que escribe sobre la Santísima Trinidad. Esta es una de las fuentes en las que se basa San Agustín. Nosotros hoy sabemos la amplitud bibliográfica en la que se apoya San Agustín, particularmente los tratados de San Basilio y los tratados de otros padres griegos sobre la Santísima Trinidad, para apoyarse en sus propias afirmaciones San Agustín. Dos de las grandes riquezas y de las grandes aportaciones que nos da San Agustín en este tratado suyo sobre la Trinidad son, en primer lugar, la definición del Espíritu Santo como el amor que vincula a Dios. El Espíritu Santo es el amor, es el Dios amor derramado en nuestros corazones, que nos permite también a la vez a nosotros amar a Dios. Elemento que para nosotros tal vez es demasiado trillado, conocido, pero que en tiempo de San Agustín no estaba del todo claro. Y en segundo lugar, una gran aportación agustiniana es llegar a diferenciar a las personas, no tanto por la labor que realizan fuera de la Santísima Trinidad, sino diferenciar al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por las relaciones que se establecen entre ellos. La relación de paternidad entre el Padre y el Hijo, la relación de filiación entre el Hijo y el Padre, la relación de la procesión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde San Agustín apunta a un elemento riquísimo que hoy ha sido explotado por psicólogos, por sociólogos y por diferentes especialistas. Al ser humano lo podemos definir por sus relaciones. El ser humano es capaz de relacionarse con los demás y en la relación que tenemos con otras personas llegamos a ser personas. Un elemento muy profundo que apunta San Agustín ya en esta obra suya de la Santísima Trinidad. Finalmente, en los últimos capítulos de este riquísimo libro sobre la Santísima Trinidad, San Agustín nos explica cómo el ser humano, en su propia constitución anímica y orgánica, refleja la Santísima Trinidad. Nos presenta San Agustín una serie de argumentos y una serie de imágenes para presentar trinidades que existen dentro del hombre.
Por ejemplo, San Agustín nos hablará de cómo existe una Trinidad cuando amamos. Está el amor, está el amante y el amado, donde se forma esta Trinidad que existe cuando se da una relación amorosa entre dos personas. Y San Agustín, dentro de ese riquísimo tratado de la Santísima Trinidad, nos invitaría a nosotros a tomar conciencia del misterio de Dios y cómo el Dios en el que creemos es una comunidad, invitándonos a nosotros a amar la vida en comunidad y recordar que ningún cristiano vive solo. Todos vivimos dentro de la gran comunidad que es el cuerpo de Cristo y que es la Iglesia, a la cual tenemos que amar y que servir. Soy Enrique Guiarte de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.